oh Dios del cielo, estamos agradecidos contigo, Señor, porque nos has invitado a esta reunión, Señor, para poder alabar y adorar tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, tomamos las peticiones, Señor, que puedan haber en esta noche, las ponemos delante de ti, porque tú, Señor, puedes resolver todas las cosas, porque para ti no hay nada imposible. Háblanos esta noche, Señor del cielo, a través de la palabra. Necesitamos que esta palabra nos fortalezca, necesitamos que esta palabra nos exhorte, necesitamos que esta palabra nos dé vida y vida en abundancia. Gracias por el que ha podido traer una ofrenda, Señor, en esta noche. Estamos agradecidos. Tú nos has dado la provisión y de lo que tú nos das, nosotros te compartimos. En el nombre de Jesús, juntamente con este pueblo, decimos amén, Señor, y amén. Puede sentarse. Voy a pedirle que abra su Biblia en Filipenses capítulo número 3, que es uno de los capítulos favoritos en mi vida cristiana, porque es muy interesante lo que habla aquí un hombre que, al igual que usted y que al igual que yo, pues tenía una religión, no quería nada con este Cristo maravilloso que cambia, pero un día Él se le apareció en el camino y le cambió por completo su vida, como lo está haciendo con nosotros también. Ese es el Evangelio, un Evangelio que transforma, un Evangelio que cambia, porque si no nos quedaríamos en una religión. Así que en el capítulo 3 hay un subtítulo que me gusta mucho, porque Pablo habla y dice: el valor, tome eso para usted, yo ya lo tomé para mi vida, el valor infinito. Eso significa que no tiene fin. ¿Cuál? El de conocer a Cristo Jesús. Algo maravilloso. Pablo, hermano, quedó esas palmas para el Señor. Porque prácticamente Pablo le está hablando al nuevo Israel. El Israel que no pone su confianza en la carne, sino que su confianza siempre va a estar en el Señor. Pero para ello hay que conocerlo. Por eso está hablando, y en este subtítulo dice: el valor que no tiene fin de conocer a Cristo. Cuando conocemos nosotros a Cristo, hermano, prácticamente hay un cambio, hay una transformación en nuestra vida. No acudimos a una religión, sino al que cambia por completo la vida de las personas. Y eso somos nosotros. Aleluya. Entonces el apóstol Pablo, hermano, se tiene que enfrentar a una religión, la religión judía. Por eso él está hablando al nuevo Israel. ¿Cuál es el nuevo Israel? Los que le sirven a Dios en espíritu y en verdad. Ese es el nuevo Israel, a los que Cristo Jesús ha conquistado, a los que, hermano, no nos guiamos por la ley, sino por el Espíritu maravilloso de Dios. Y entonces este nuevo Israel está compuesto de todos aquellos que nos gloriamos en Cristo Jesús. A Él le damos la gloria y absolutamente la gloria. Y entonces, ya entrando en el detalle de la palabra, el apóstol dice: por lo demás, hermanos míos,
Gocémonos en el Señor, regocijémonos en el Señor. Si en algo nos tenemos que gozar es en el Señor, porque verdad que es cierto que ha cambiado nuestra vida. Nuestro lamento, hermano, lo ha convertido en alegría, en alegría. Eso no significa que no tengamos problemas, eso no significa que no tengamos batallas, pero es poderoso el que nos ha llamado para alabarlo, para glorificarlo. Y entonces él está tratando de hablarle a los de Filipos, de darles una enseñanza, y él dice: a mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo, porque para ustedes esto va a ser un motivo de seguridad, porque no está cambiando ninguna doctrina, sino la está confirmando. Por eso en los que somos del Señor, bajo la dimensión de una doctrina correcta, esa doctrina usted vaya y usted va a decir: como predica mi pastor. Va por ahí otro lado y dice: como predica mi pastor, porque hay una sola doctrina, la doctrina del Señor Jesucristo. Aleluya. Y entonces él está advirtiendo a la iglesia de Filipo, y gracias por la advertencia, porque esa advertencia, la iglesia de Filipo resulta que también era la iglesia de Cristo, como lo somos nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo. Y entonces viene Pablo y dice: cuídense, mire, cuídense de los perros. Usted sabe que despectivamente el pueblo de Israel, a nosotros los gentiles, nos llamaban perros. Eso significaba la gentilidad para los hebreos, como algo inmundo, y tal vez tenían razón, pero Cristo vino para quitar nuestras inmundicias y hacernos parte de su pueblo. Aleluya. Entonces ahora viene Pablo y dice, toma lo de perros y dice: cuídense de los perros y también de los malos obreros, y tengan cuidado de la falsa circuncisión, porque ellos querían traer la ley a este periodo de gracia traído por el Señor Jesucristo, y querían imponer la circuncisión, que era un movimiento, un rito que en su tiempo tenía valor, pero Cristo vino no a quitar la ley, sino a cumplir con ella para establecer nuevos parámetros para la iglesia del Señor Jesucristo. Y entonces ahora viene y dice: dele palmas al Señor si eso es su deseo. Y entonces cuídense de los perros, cuídense de los malos obreros, y cuídense de los de la falsa circuncisión. Los perros que está hablando Pablo aquí se refiere a los falsos maestros, a los falsos apóstoles, a los falsos profetas, a los falsos pastores. Mire, que solamente ponían la confianza en hechos de la carne. Por eso habían restricciones. Y Pablo viene y en otros pasajes dice: porque el evangelio no es comida, no es bebida, sino es algo más. Es gozo, es paz, es regocijo por el Espíritu, por el Espíritu. Porque estos señores querían que se circuncidaran. Y entonces viene Pablo y más adelante habla y dice: la verdadera circuncisión no es la de la carne, la verdadera circuncisión es la del corazón.
La verdadera circuncisión es cuando tú ya puedes pedir perdón. La verdadera circuncisión es cuando tú reconoces que te equivocas y recurres al hermano y le pides no disculpas. En el Evangelio ese término no existe, las disculpas, solamente existe el perdón. Aleluya. Entonces viene Pablo y dice, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, los que adoramos, dice acá, en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne, en los ritos, en hacer, tratar mal el cuerpo, sino que nosotros nuestra confianza la ponemos en el Señor. Y entonces está él explicando que no son privilegios externos, que la verdadera circuncisión no son privilegios externos, como quitarse el prepucio en la carne, por ejemplo, ya que estamos hablando de la circuncisión, sino que nosotros verdaderamente nos gloriamos en Cristo Jesús. Y entonces él viene y dice, aunque yo mismo, porque él fue circuncidado, podría poner la confianza en la carne, porque en el Evangelio nosotros no hacemos prosélitos para nosotros mismos, sino que somos prosélitos de aquel que dio la vida por nosotros. A Él adoramos, a Él honramos, a Cristo Jesús, el Señor. Aleluya. Y entonces Él viene y dice, aunque yo mismo, si de estas cosas se trataran, aunque yo mismo podría confiar en la carne, si algún otro cree tener motivos para confiar en la carne, yo tengo muchos más motivos para confiar en la carne, porque su confianza y la mía no están en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, que son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. ¿Quiere entender más del Evangelio? Ame a Dios, amemos a Dios. Entonces dice la palabra que Dios, para los que lo aman, tiene cosas preparadas que ojo no vio, ni oído oyó, y que no han llegado a corazón de hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y entonces dice Pablo, si alguien podría poner la confianza en la carne, no podemos poner la confianza en la carne. Por eso es que a este lugar tenemos que subir con temor y con temblor, que aunque tenemos una Biblia y ya está escrito lo que necesitamos saber, no podemos llevárnosla de sabelotodo. Tenemos que pedirle al Dios del cielo que nos dé la gracia. Tenemos que pedir al Dios de la gloria que nos dé su unción para que esta palabra cobre vida y penetre en nosotros. Entonces, viene Pablo y dice, si alguien podría poner su confianza en la carne, ese sería yo. Ese tendría que ser yo. Si alguno tiene algún motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Él mucho más que cualquiera que trate de gloriarse en cosas de la carne. Y entonces él empieza a explicar y dice, circuncidado al 8º día, que era como la ley mandaba.
circuncidado al 8º día, del linaje de Israel. No era prosélito, sino del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Fue una tribu que no se doblegó ante la idolatría, sino que se mantuvo firme. Y entonces, si hay alguien de qué gloriarse, dice: yo soy de la tribu de Benjamín. Esa tribu que se mantuvo fiel a David. Y entonces vemos nosotros hebreo de hebreos. Y en cuanto a la ley, fariseo, un observante crítico de la ley, que no solamente observante en cuanto a señalarla, sino que la guardaba. Porque dice él, fariseo de fariseos. Mire, y en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, porque él creía que eso era lo que agradaba a Dios. Y entonces él venía y perseguía a la iglesia. Acuérdese que a él se le acredita la muerte del primer mártir de la iglesia, allá en el libro de los Hechos, cuando matan a aquel hombre justo. ¿Por qué lo matan? Por orden de Pablo, porque aquel hombre glorificaba y exaltaba el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces él viene y dice acá, en cuanto al celo, perseguidor. No era afín a la iglesia, sino que perseguía. Acuérdese que Pablo fue atajado en el camino por Cristo, porque él iba en una misión: perseguir a la iglesia y llevarlos arrastrados, ya fueran hombres, ya fueran mujeres, ya fueran ancianos, ya fueran jóvenes, señoritas, y encarcelarlos, porque estaba defendiendo su religión. Por eso él está hablando que era fariseo en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia de la ley. Esto es interesantísimo: hallado irreprensible. No podían señalar lo que no cumplía la ley, la cumplía al pie de la letra. Y recordemos que cumplir la ley era extremadamente difícil. Claro, aquí él se está dando la acreditación. Posiblemente si lo examinamos nosotros, tal vez no hubiera cumplido la ley como lo está diciendo. Pero quedémonos con lo que dice la palabra. En cuanto a la justicia de la ley, era hallado irreprensible delante de los hombres, pero no delante de Dios. Por eso hay gente que a veces le dice: ay, mire qué bonito, ay, su esposo tan bonito, cómo camina en el Señor. Y ella dice: jaja, porque no vive con él. O viceversa, ¿verdad? Ay, su esposa no habla para nada. Sí, pero se sube el saco. Míreme cómo me tiene, todo morado de los pellizcos, ¿verdad? Va. Entonces, pero él era un observante de la ley. Y la gente que lo juzgaba delante de la ley lo encontraba irreprensible, como está diciendo él. Y entonces todo esto, hermano, le fue dando arrogancia, le fue dando prestancia, le fue dando un valor. Por eso lo lindo en el Evangelio es que el que tiene el valor se llama Jesucristo, y Él nos ha dado un valor a nosotros. Es Cristo. Aunque estamos en una época en donde, hermano, en todas las áreas, en todos los aspectos, en todos los ángulos de la vida, humanos por supuesto,
Vivimos en un sistema que alaba y halaga al hombre, pero el Evangelio viene a romper todos estos esquemas, porque en el Evangelio el único que merece gloria se llama Jesucristo, por el cual estamos aquí esta noche. Y entonces por eso recuérdese que yo le leí un subtítulo y Pablo está hablando, y yo quisiera que usted hiciera suya esta palabra. Yo la voy a hacer mía. El valor infinito de conocer a Cristo. Esa es la esencia del Evangelio. El valor infinito de conocer a Cristo. Después de conocer a Cristo, voy a parecer muy radical, todo lo demás del mundo pierde valor, porque el que tiene el máximo valor se llama Cristo Jesús. Y es que no podemos pagar, porque en el Evangelio, perdone, no se puede meter uno. No es un club social, no es llenar una membresía. El Evangelio es un cambio de vida, es nacer del agua y del Espíritu, y eso solamente viene de parte de Dios. Entonces él está hablando acá y dice que era hallado irreprensible ante los hombres, pero delante de Dios era hallado pecador, porque el Señor no vino a buscar santos, sino vino a buscar pecadores para salvarlos y quitarnos ese pecado. Y entonces dice él, por eso yo le decía que al Evangelio no se puede meter usted, porque el que se mete no aguanta. Pero cuando Dios lo mete a uno, aunque vengan vientos, aunque vengan ríos, aunque vengan tempestades, aunque venga lo que venga, usted va a permanecer firme, porque ha estado cimentado en la roca. En la roca. Y entonces viene Pablo, dice que delante de la ley él era hallado irreprensible. ¿Y qué fomentaba al ser hallado irreprensible? El orgullo, la vanidad, la prepotencia, porque todo eso pasa en el hombre. En cuanto a la ley, hallado irreprensible, pero delante de Dios, pecador, porque el único que puede quitar pecados se llama Jesucristo. Entonces dice, después de dar sus credenciales de quién era él, era un hombre en ese tiempo importante dentro de la religión. Por eso a veces el Evangelio no casa con nosotros, porque aquí el importante es el Señor Jesucristo. Él es el que importa, Cristo Jesús. Y él dice, y todo lo que para mí era ganancia. Porque aquí usted va a venir, vamos a venir nosotros, no necesitamos conocer sus credenciales, sus títulos universitarios, si los tiene, qué bueno, consérvelos, úselos para la vida secular, pero no les sirven para la vida del Espíritu. Y entonces viene Pablo y dice, y todo lo que para mí significaba ganancia, ya lo dijo, ya presentó sus credenciales, lo he estimado como pérdida
porque he conocido a Cristo. Por amor a Cristo. Mire, porque renuncia. Va a renunciar él renuncia a su vida anterior y a sus privilegios como judío para exaltar el nombre del Señor. Aleluya. Entonces él habla y dice aún más: yo estimo como pérdida todas las cosas en vista. Llévese esta palabra en su corazón: en vista del incomparable. Eso significa que no hay comparación. Si el evangelio para usted tiene comparación, no es este mismo evangelio que está hablando Pablo. Es incomparable. Él está hablando acá del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Mire, no está hablando de añadidura, sino está hablando que por causa de Él lo he perdido todo. Lo he perdido todo. Pero lo que perdí no me interesa. Era fariseo de fariseos. Llevaba cartas del Sanedrín. Estudió a los pies de Gamaliel, uno de los más eminentes teólogos de aquel tiempo. Y todos los títulos que tenían, y todo lo que me rodeaba, y todo lo que para mí era ganancia, ahora lo veo que es como basura, porque he conocido la verdad, he conocido a Cristo Jesús como Señor. Mire, por el incomparable valor. Si el evangelio, si su evangelio, si nuestro evangelio, nosotros lo ponemos en comparación con las cosas del mundo, no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nos han metido que tenemos que ser famosos, predicadores famosos, con títulos, egresados de las mejores universidades. Pero eso no es cierto. Aquí el que merece honra, mire, por eso la basura somos los que predicamos, para que la grandeza no sea del predicador, sino la grandeza sea del Dios del cielo, del Dios de la gloria. Y entonces viene Pablo y dice, es más, le decía yo que es de mis pasajes favoritos, porque yo antes de venir a Cristo creía que era algo, pero al venir a Cristo me di cuenta que no era nada, que Cristo es el que nos da valor a nosotros, y gran valor, porque hemos sido comprados por precio, la sangre de Cristo. Si usted quiere ser famoso, no puede ser cristiano.